Hola, bienvenidos todos a esta cuarta sesión de Impulso Universitario, de la cuarta sesión de asesorías profesionales de impulso de primera generación de Conversaciones 2022. Hoy tenemos el honor de contar con Milisa Barrena. Ella es responsable de las alianzas estratégicas de la Fundación Claudia y Roberto Hernández. Ha participado como directora comercial de alianzas estratégicas también en New Ventures México. Y bueno, pues hoy nos acompaña acá en esta sesión. Y también está con nosotros Ángel Otero Macchini, que es director de planeación estratégica en la Ibero y socio director en Osmo, además, por supuesto, de que es miembro del Consejo Directivo de Mejor México, y estamos muy contentos de que formen parte del equipo Mejor México. Muchas gracias a ambos, y le voy a dar la palabra a Mac, como lo conocemos, los que lo queremos, y para que Cuba lleve la charla. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, voy a cambiar el nombre porque está muy formalote eso de todo mi nombre de telenovela y apellidos y demás. Sí, como bien les platica Jorge, yo tengo el honor y el privilegio de formar parte del equipo de Mejor México desde hace ya un par de años. Y bueno, planteamos este espacio para hablar un poco sobre dos temas que pueden ser aburridísimos, pero por eso le pedí a Mili aquí presente que nos platique la parte no tan aburrida y mucho más interesante de estos temas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre finanzas, ¿no? Muy básico, temas de presupuestos y finanzas. Segundo, temas de medición de impactos. Y tercero, que creo que es el punto más interesante de la conversación, es para qué hacemos eso en mayor medida, que es para tener argumentos sólidos para salir a buscar alianzas, a buscar medios de financiamiento que nos ayuden a respaldar nuestras ideas, ¿no? Entonces, todos ustedes, todas ustedes tienen un interés de alguna manera ser emprendedores sociales, en impulsar ideas que tengan un efecto positivo en la sociedad. Pero bueno, algo que es innegable es que hay chamba que no tiene que ver tanto con la parte aspiracional, motivadora, muy conectada con nuestros corazones y que tiene que ver más con Excel y que tiene que ver más con el correo electrónico, eh, pero sobre todo tiene que ver con tener claridad del valor que le estamos ofreciendo a la sociedad a través de nuestros emprendimientos. Eh, Partimos de la premisa de que a diferencia de otro tipo de emprendimientos lucrativos, pues muchas de las ideas de cambio social, pues no necesariamente tienen facilidad para sostenerse en el tiempo por medio de generación de ingresos, ¿no? Es el caso de Mejor México también. Mejor México no es un negocio que como otros negocios pues vaya generando ingresos y esos ingresos te ayuden a sostener la organización. Entonces, bajo esa premisa tienes que buscar otras formas diferentes de sostener a la organización a través de recursos financieros. Generalmente esto es a través de donaciones, ¿no? O medios de financiamiento. Lo que mucha gente no tiene tan claro es que las donaciones no son simplemente vamos a decir, pues un guardadito que tienen algunas personas y que van repartiendo, ¿no? Ahí medio por contentillo, donde les gusta cómo trabajan las personas, si tienen un logo bonito, si trabajan un tema que les interesa. Todos estos recursos, pues tienen, digamos, diferentes formas de usarlos en diferentes causas, con diferentes organizaciones. Entonces, siempre hay procesos de toma de decisión que llevan a estas organizaciones a financiar o no determinados proyectos. Entonces, bajo esa premisa, pues parte de la chamba de nosotros que estamos metidos en proyectos de emprendimiento social es dar buenos argumentos a esas personas que deciden dónde meter recursos para impulsar este tipo de proyectos,
para que seamos nosotros los que reciban esos recursos y que además se convierta en una relación virtuosa en la que lo que logra la organización, lo que logra este proyecto de emprendimiento social, pues siga manteniéndose vigente y siga generando interés entre las personas que dan financiamiento. Entonces les platico. Yo, en lo personal, a través de Osmo, mi empresa, ahora en la Dirección de Planeación Estratégica de la Ibero, estoy muy cercano a todo lo que tiene que ver con temas de medición de impactos. ¿Por qué es importante la medición de impactos? Bueno, porque si no tienes manera de argumentar cómo es que estás generando alguna, digamos, acción positiva en la sociedad, es bien difícil que las organizaciones que financian estos proyectos pues estén dispuestas a seguirle invirtiendo a tu idea. Y por otro lado, también a través de los últimos años, pues parte de mi trabajo, el que menos me gusta, la verdad, la parte más aburrida de mi trabajo, tiene que ver con estar metido en Excel, ¿no? Revisando cuentas, revisando estados financieros, revisando flujo de efectivo y presupuestando proyectos y presupuestando proyectos de inversión, ¿no? Proyectos para clientes, para cobrar los proyectos de inversión en la empresa, para gastar dinero en determinadas cosas. Y bueno, yo se los puedo decir a título personal, ha sido un viaje estos últimos 10 años que me he dedicado entre la empresa y la Ibero. Ha sido un viaje de convertirme en alguien que no le interesaba en lo más mínimo las finanzas, a ser alguien que entiende perfectamente el valor pues de saber cómo manejar esto. Y por otro lado, que identificas fácilmente los errores más comunes, ¿no? A la hora de hacer planteamientos financieros, a la hora de administrar los recursos de una empresa, de una organización. Y puede que ustedes no lo tengan en el mapa, ¿no? Como la primera idea en sus cabezas, eh, digamos, el pensar, si están pensando en acabar con la corrupción en México, pues probablemente la lana no sea algo que les genere mucha preocupación o que quizás piensen que pues hay mucha gente invirtiendo en resolver ese problema porque es un problema muy grande y entonces eso no va a ser problema. Bueno, les adelanto, sí es problema. Es bien complicado acceder a fuentes de financiamiento y por otro lado, no es trivial administrar la lana en ninguna organización. O sea, si les ha pasado con sus amigas y amigos que están en una comida o cena, una mesa con 25 personas y a la hora de hacer las cuentas se gastan 40 minutos y falta dinero y el que se fue que no pagó y bueno, imagínense eso, pero escalado a mucho más dinero, a más equipos, a más interacciones, a lo largo de más tiempo. Entonces, administrar los recursos financieros de una organización nunca es fácil y siempre requiere más estructura de lo que mucha gente piensa de inicio, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho este punto ya dando un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy para darle la bienvenida a Milisa Barrena, a Mili. Mili, bueno, te dejo que platiques un poquito sobre ti, a qué te has dedicado y por qué tiene sentido que estés en esta conversación para contarnos más de tu experiencia, Mili. Muchas gracias, Ángel. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Cuando me platicaron de qué trataba y sobre todo, pues el tema de que son jóvenes que justo traen estas ideas, ¿no? Como muy nuevas y quieren empezar ya los emprendimientos sociales. Entonces, pues me encanta, ¿no? Yo he estado 10 años, como dices, en New Ventures, en donde pues es una incubadora de proyectos sustentables, ¿no? Y entonces conozco bastante bien ese ecosistema y además, bueno, los fondos de inversión, ¿no? Que eso es algo como muy, digamos, de 15 años a la fecha, pues como muy importante a la hora de procurar fondos, porque no nada más son donativos, ¿no? De las diferentes instancias, sino que se pueden conseguir fondos donde pues ya tú puedas dar un revenue, redituar, ¿no? Redituar lo que te están ofreciendo, pero además con un impacto social positivo o ambiental, ¿no? Entonces, existen varios caminos. Bueno, yo estuve en New Ventures 10 años y ahora llevo ya 5 años en la Fundación Claudia y Roberto Hernández, también en el área de relaciones y alianzas estratégicas. Y pues básicamente dedicándome a buscar, ahí sí son fondos de contrapartida para los proyectos que la Fundación apoya, ¿no? Entonces, pues tengo un poquito ese bagaje de la parte de inversión social, ¿no? De proyectos de emprendedores sustentables y también la parte, pues, de proyectos simplemente, sin que sean negocio, ¿no? Que son proyectos que van a tener un impacto social o ambiental positivo. Entonces, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes y al ratito ya les platico más
sobre lo que hemos, o bueno, lo que conozco, ¿no? Sobre este tema. Perfecto. Muchas gracias, Mili. Bueno, entonces, empezando, insisto, con las partes aburridas y la parte técnica, me voy a ir sobre lo relativamente básico. Tenemos poquito tiempo, ¿no? Es hora y media y me gustaría más dedicarle un rato a platicar, a abrir un poquito más la conversación. Podríamos darles unas clases básicas de Excel para finanzas básicas, cómo armar presupuestos, ¿no? Pero la realidad es que, digo, para eso también tienen los contactos de todos nosotros en Mejor México, si quieren una asesoría como más específica para temas más técnicos, con gusto lo hacemos. Aquí me interesa mucho más platicar de experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha tocado ver, sufrir, celebrar, ¿no? Y entonces me gustaría más, a partir de esas experiencias, pues tener esa conversación con ustedes, abriendo preguntas, a que les contemos un poquito de anécdotas y demás. Y entonces lo que vamos a hacer, la primera quizás media hora, no mucho más, es platicar un poquito de estas cuestiones técnicas, ¿no? Primero que nada, hablar de medición de impactos. La medición de impactos, les decía, es el argumento más importante, más sólido que ustedes le pueden presentar a una fuente de financiamiento para respaldar su proyecto, ¿no? Si decimos que vamos a combatir la corrupción, entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que estamos logrando un resultado favorable en esa misión? Si nuestra misión estuviera más enfocada a incrementar el acceso a la educación superior, pues cuáles son las métricas que vamos a utilizar para que en algún punto podamos decir nuestra misión está siendo cumplida, ¿no? Y entonces, para eso nos sirven los instrumentos de medición de impacto. Ahora, ¿quién me puede decir, a ver si les viene algo a la cabeza, qué es medir? Empecemos por ahí. ¿Qué significa medir? ¿Quién se avienta? Si nadie se avienta, vamos Cuantificar, por dedos. Cuantificar, dice Maffer. Ok, ¿cuantificar qué? poner una distancia Ok, entre algo, entre un punto y otro. bien. Ahí, Mónica ya dijo algo importantísimo, ¿no? Hablar de un punto y otro. Voy a poner un ejemplo rápido, muy simplote. Jorge, ¿cuánto mides? 1,81. 1,81. ¿1,81 es mucho o poco, Kim? Muchísimo, Es, comparado con lo que yo mido, es bastante. muchísimo. O sea, Exacto, ahí sí, exacto. muchísimo. Bueno, primer punto, ¿no? O sea, comparado conmigo es mucho. Entonces ahí ya hay un parámetro. Entonces, si dijéramos, oye, Jorge, eres muy alto, pero en ese momento llega LeBron James con sus 2,5 metros, creo que mide, pues va a decir, No, no, cabrón James sí ya es otro nivel. Ok, exacto. sí. No, Jorgito, no estás tan alto. Entonces, las referencias nos ayudan a saber más o menos qué significa una magnitud cuantificada, como decía Mafra. Ahora, en cuanto Jorge dijo 1,81, todos más o menos teníamos una referencia de cuánto mide Jorge en la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que sabíamos Por lo más o que tú menos? mides. Por lo que tú mides, pero ¿por qué otra cosa, Mafer? No, yo nada más por eso, porque yo sirvo de El 1,5 metros sistema. más. Exacto, porque hay un sistema, por ahí lo dijo creo que aquí, ¿no? No vi quién lo dijo. Bueno, porque hay un sistema métrico. El sistema métrico famosísimo que tenemos no es nada más que una serie de estándares, ¿sale? Algo que muchas veces se nos olvida es que cuando medimos, medimos en cuanto a un estándar. Asumimos que medir, como siempre decimos, 1,81. Oye, y Cuernavaca está a 80 kilómetros y el México mide aproximadamente 3,000 kilómetros de largo entre Tijuana y Tapachula. Y como que damos por hecho que las métricas y la forma de medir simplemente es soltar números. Y no nos paramos a pensar que esos números cobran sentido en cuanto tienen un referente, un estándar. ¿Sale? Cuando Jorge dice 1,81, nosotros no pensamos nada más en 1,81. Pensamos en 1,81 y la referencia del sistema estándar de medición que tenemos, que es el metro.
Y que les aseguro que la enorme mayoría de ustedes, yo incluido, no recuerdo ahorita, alguna vez me lo explicaron, pero no sabemos cuál es el origen del metro. O sea, ¿por qué un metro mide lo que mide un metro? Ya lo asumimos porque así es y ya está. Tiene algo que ver con la circunferencia de la Tierra, no recuerdo bien, pero es un estándar. Y entonces ya sabemos cuánto es esa distancia de 1.81 que nos decía Jorge ahorita. Entonces, la bronca es que cuando medimos algo que no tiene un estándar ya establecido, pues los números pueden significar casi cualquier cosa. Les pongo un ejemplo rápido, déjenme, les comparto pantalla, algo muy, muy de nuestro tema de hoy. Aquí estamos. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Sale. Sí, ya Sí, está. Esta es una de las mediciones más, vamos a decir, usadas en el mundo en cuanto a temas de corrupción, y es el famosísimo índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Si ustedes ven prácticamente cualquier estudio sobre corrupción a nivel global o incluso a nivel local en algunos países, este es el primer referente que usan. Y fíjense lo que dice aquí. México tiene un score de corrupción de 31 sobre 100. ¿Eso es bueno o es malo? Pues asumimos que es malo, porque sabemos que México tiene un problema. Pero ni siquiera, hasta este punto, ni siquiera sabemos si 31 es bueno hacia abajo o es bueno hacia arriba. Si tener 90 sería mejor que tener 10, ¿no? Entonces, primer punto, ni siquiera sabemos el sentido de la medición. Y entonces, algo que casi nadie se frena a hacer es meterse a esta liga de aquí, ¿no? ¿Qué demonios significa el índice de percepción de la corrupción? No nos vamos a meter ahorita súper a detalle a este tema, pero sepan que una palabra clave en el índice de transparencia internacional es la percepción, ¿sale? El de transparencia es un índice de percepción, no de prevalencia, no de volumen de transacciones corruptas, no de número de personas que caen en actos de corrupción. Es un índice de percepción. Si se meten a leer un poquito más a detalle, se van a enterar que en realidad es un índice porque agrupa un chorro de otras mediciones hechas en otros lados y que esas mediciones generalmente están enfocadas a preguntar a determinadas personas dentro de los países, empresarios, políticos, líderes sociales, estudiantes, su percepción sobre qué tan frecuente es que ocurran actos de corrupción en determinados espacios. ¿Sale? Esa es la forma en la que Transparencia Internacional mide, que no significa que sea la única forma. Ahora, fíjense cómo cobra un poco más de sentido cuando le ponemos referentes. México tiene 31 sobre 100 de corrupción, pero además es el país número 126 de 180 que se miden. Es decir, hay 125 países que tienen un mejor índice de percepción de la corrupción que México. Y si nos ponemos a ver qué países son esos, ¿no? Obviamente tenemos los ejemplos típicos de cómo se hacen muy bien las cosas, ¿no? Los ejemplos nórdicos, Finlandia, Dinamarca, por allá Nueva Zelanda, más hacia Australia, Noruega, Singapur, etcétera. Pero fíjense cómo un poco más abajo tenemos países como Dominica, tenemos países como Fiji, ¿no? Países muy pequeños y que no parecerían referentes por mucho, ¿no? De un país que tiene una infraestructura sólida en temas de corrupción. Y México está hasta acá abajo, ¿no? Es el 126, empatado con Laos, con Bolivia, con Uzbekistán. ¿Vale? Eso ya es un referente. No estamos seguros qué están midiendo, pero ya es un referente. Y entonces van a ver que es muy común, casi todos los años que sale esta medición de transparencia internacional, van a ver notas en todos los periódicos. La nota este año fue, pues México no se movió, México se mantuvo en el mismo lugar y con una calificación exactamente igual, si no mal recuerdo. Pero, por ejemplo, en 2014, 2015, hubo un movimiento tremendo a la baja en la percepción de la corrupción en los primeros años del sexenio de Peña Nieto. ¿Era real o no? ¿Quién sabe? ¿No? Y también hubo un ajuste a la entrada de la administración actual. Pero ojo, que de nuevo, lo que se mide es percepción, ¿no? Eh, entonces, regresando a este punto de no podemos medir sin una referencia, pues es bien importante que cuando nosotros
establezcamos un determinado índice o métrica o un número que utilicemos para medir nuestros impactos, pues ese número tenga una referencia, ¿sale? Les voy a poner un ejemplo rápido de cómo construir, porque esto es algo que ya está construido, ¿sale? Lo bueno de índices como este de Transparencia Internacional es que ya hubo decenas de expertos y expertas, ¿no?, que se dedicaron chorros de horas a trabajar en construir este índice. Y entonces podemos confiar nosotros los mortales en que la medición que hacen es buena, es confiable, es rigurosa, es sólida, pero no necesariamente está midiendo lo que nosotros queremos medir. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Por ponerles un ejemplo, si ustedes tuvieran una idea que tiene que ver más con qué tan frecuente es que los alumnos en una universidad incurran en esquemas de corrupción con sus profesores, por ejemplo, pues entonces el índice de transparencia internacional es inútil. No sirve de nada para medir eso. Porque por más que muevan la agujita y que logren que ningún estudiante incurra en actos de corrupción con un profesor, pues el índice de transparencia internacional no se va a mover, o se va a mover nada, ¿sale? Y en cambio tienen ustedes que buscar esas formas de medir que los efectos que tiene el proyecto que están realizando, pues efectivamente logra sus objetivos, ¿va? Te les voy a poner un ejemplo de un caso de estudio muy simple, no tiene que ver con corrupción, así que van a tener que aguantar un tema que no es tan cercano, pero ya lo tenía bastante más trabajado y de una manera muy simple, y creo que puede ayudarles a tener claridad de cómo se puede construir, digamos, una métrica o una medición de impactos en un proyecto. Si en cualquier momento tienen dudas, quieren interrumpir, levanten la mano con confianza y hagan preguntas. Este es un proyecto real que hicimos para un cliente que pidió un rediseño de su proceso de onboarding, le llaman. Es este proceso de cuando se incorporan nuevas personas a la empresa, pues durante las primeras semanas tienes que llevar a cabo ciertas actividades que ayuden a que las personas pues se sientan rápidamente como dentro de la organización, dentro de la empresa y sepan cómo hacer las cosas y entonces puedan empezar a ejecutar su trabajo de una manera eficiente. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo lo primero que planteamos acá es cuáles son los impactos que se esperan. Un detalle de contexto importante. Cuando una empresa dedica tiempo y dinero, y créanme que le dedican una importante cantidad de tiempo y dinero a estas cosas, pues ellos sí no tienen de otra más que cuestionarse y cómo me va a retornar esto, ¿no? O sea, cómo me va a generar de alguna manera o más ingresos o una reducción de costos. Y entonces cuando nosotros como una consultora les tenemos que plantear un proyecto de este estilo, pues parte de lo que los tenemos que convencer es, vale la pena que inviertas en esto. Y nuestro argumento para demostrar que vale la pena que inviertas en esto es decirles, estos son los impactos que vamos a lograr con este proyecto. Y entonces, olvídate del onboarding, olvídate del proceso de incorporación de nuevas personas a la empresa. Lo que queremos mover son índices de productividad, es decir, que las personas tengan más productividad más rápido en cuanto se incorporan a la empresa. Queremos reducir la rotación temprana porque cuando la gente renuncia rápido en una empresa, eso representa un costo para la empresa porque tienes que volver a reclutar a las personas. Mafer Garibay sabe muy bien de esto. O sea, las métricas de rotación temprana implican costos para la empresa. Y por otro lado, la calidad percibida en el proceso. Les confieso algo. Yo dije que no metiéramos esto. A mí este tipo de métricas me chocan porque realmente no dice nada. O sea, esto dice, pues los nuevos empleados, las nuevas empleadas están felices con el proceso de incorporación. Está padre, está bonito, ¿no? Pues qué bueno, y también es importante, pero hay otras métricas mucho más importantes en temas, por ejemplo, de clima laboral, y sería más interesante ir un poco más allá. Pero esto fue necesidad del cliente en su momento, ¿no? Él dijo, no, necesitamos que haya una métrica de calidad percibida del proceso. Perfecto, está bien, la pusimos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la lógica de querer reducir la rotación temprana? Fíjense, esta gráfica lo único que representa es que cuando una persona entra a trabajar a una empresa, su productividad es 0. No sé si ustedes ya trabajen, pero todos los que ya hemos pasado por más de un primer día de trabajo, el primer día no es productivo.
te dedicas a entender qué vas a hacer ahí, a entender un poco más a la empresa, a conocer a tu equipo, conocer las herramientas de trabajo que vas a utilizar. Poco a poco, tus días van siendo más productivos, más productivos, más productivos, más productivos, hasta que llegas a un punto en el que tu productividad se estabiliza. Cada persona nueva que entra a cubrir un puesto implica una pérdida de productividad, ¿vale? Si otra persona estuviera en ese puesto continuamente, pues mantendría esta estabilidad, sería productivo todos esos días. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí al cliente es, esta pérdida de productividad es lo que tú vas a lograr reducir, logrando que el proceso de incorporación sea mejor trabajado. ¿De qué manera? La primera, haciendo que la productividad crezca más rápido. Entonces, hacemos procesos entre los primeros días y las primeras semanas para elevar la productividad de los colaboradores y las colaboradoras. Y por otro lado, reduciendo la rotación temprana y entonces evitando que haya nuevos reclutamientos necesarios, por así decirlo. ¿Sale? Este tema de calidad percibida, les digo que ni me voy a estacionar mucho en esto, excepto en el tipo de métrica que se usa, que si alguno de ustedes estudia o ha llevado una clase de marketing, probablemente han escuchado de una métrica que se llama NPS, que es un instrumento muy común para medir calidad percibida de productos, de servicios, de marcas, etc. Al rato les platico un poquito más del tipo de cosas que se construyen con los NPS, pero básicamente eran esas cosas las que íbamos a evaluar. Por un lado, la reducción en las tasas de rotación temprana, la calidad percibida del proceso a través del NPS y lo que es mucho más difícil de medir y que por eso no pusimos un número, una métrica más clara como esto, es el incremento de productividad. O sea, ahí partimos de la premisa de que deberíamos lograr eso, pero no planteamos ya una métrica específica, ¿no? Ahora, más allá de todo esto que puede o no sonar lógico, construimos un caso de, digamos, análisis causal de por qué queremos medir estas variables y qué otras cosas las están afectando, ¿vale? Entonces, siempre que ustedes planteen esto, y ojo, que lo estoy presentando en el orden en el que se presenta al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente lo primero que quiere entender es qué vas a lograr, por qué este proyecto me conviene y tiene un impacto positivo. Ya que me explicaste cuál es el impacto positivo, ¿cómo lo vas a medir? Si se fijan, fue lo segundo que hicimos. Ya que me dijiste cómo lo vas a medir, ahora sí argumentame por qué esas son las métricas correctas. En realidad, como se formó todo esto, fue un poco al revés. Partimos de un análisis causal, ¿no? De decir, ¿qué variables podemos intervenir en el proceso? ¿No? Por ejemplo, el vínculo con el equipo, la certidumbre del rol y las responsabilidades de las personas que están entrando a trabajar, la comunicación con el líder inmediato, el conocimiento de herramientas y procesos. Todo esto, nosotros como consultores podíamos intervenirlo. Yo podía hacer talleres, no hacer talleres, pero plantear talleres para que los nuevos reclutas tuvieran más claridad de su rol en los primeros días. Podemos proponer herramientas de vinculación para que más rápidamente generen vínculos con su equipo y con sus líderes. Podemos generar manuales para que muy rápido en los primeros días conozcan mejor las herramientas y los procesos que tienen que ejecutar. Todo esto lo podemos intervenir nosotros. Por otro lado, hay variables que no podemos intervenir directamente, pero que a través de estas variables que intervenimos podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, el sentido de pertenencia con la empresa. Yo no puedo lograr que las personas se sientan más cercanas a la empresa, pero sí puedo lograr que con sus vínculos, con su equipo, pues generen esa pertenencia más rápido. La confianza para buscar apoyo en el equipo, lo mismo. Yo no puedo poner una pistola en la cabeza a un empleado para que vaya y pregunte cuando tiene dudas a su equipo, pero sí puedo lograr a través de los vínculos sociales que generen esa confianza, ¿no? Y así otras cosas, perspectivas de futuro en la empresa, satisfacción laboral, ¿no? Entonces lo que hacemos es construir un modelo de impacto a través de las interacciones de estas variables. Lo que le estoy diciendo al cliente es, quiero medir, quiero impactar en productividad, quiero lograr que tu gente sea más productiva en cuanto esté en un proceso de reclutamiento o posterior a un proceso de reclutamiento. Para eso hay dos variables que puede intervenir, que son la vinculación social con el equipo y el conocimiento de herramientas y procesos. Que a través de esas variables puedo afectar la confianza para buscar apoyo en el equipo. Y algo que tienes que mantener en el mapa
es esta de antigüedad en el puesto. Entre más personas se mantienen en la organización y menos rotan, o sea, la antigüedad como opuesto a la rotación temprana, conocen mejor las herramientas y los procesos y por lo tanto son más productivos. Este es un modelito de impacto, muy simple. Poquitas variables, todas son medianamente fáciles de entender y de esta manera se le explica al cliente, por esto tiene sentido que inviertas en este proyecto. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario antes de seguirnos? Va. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando planteamos un proyecto de emprendimiento social, voy a dejar de compartir un segundo, es tener muy claro esto. ¿Qué queremos lograr? Reducir la corrupción. Híjole, eso es gigante. O sea, reducir la corrupción en un sentido de reducir, o más bien incrementar nuestra calificación en Transparencia Internacional. O sea, maravilloso y qué ambicioso y qué padre, pero buena suerte, ¿no? Se los podemos decir quienes estamos en eso. Es bien complicado. En cambio, con un proyecto bien específico, sí tenemos que tener claro qué queremos lograr. Entonces, por ponerles un ejemplo, eh, Conversaciones es un proyecto que en algún punto se formuló como proyecto. O sea, lo que ustedes están viviendo en este momento, lo que vivieron en los foros, todo esto viene de muchas conversaciones, de un chorro de lluvias de ideas, talleres, sesiones de planeación, sesiones de consejo. Y lo que tenemos que tener muy claro es qué es lo que queremos lograr. Para mover esa agujita de la corrupción, en nuestro caso, nuestro foco está en la juventud, primero, en los jóvenes. Además, tomamos la decisión de enfocarnos en un segmento específico de los jóvenes, que son los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo de impacto asumimos que ustedes, jóvenes universitarios, son los que están más cerca de llegar a espacios de toma de decisión con influencia y que pueden lograr empezar a generar cambios. Entonces, nuestra teoría de cambio es un poco más indirecta. No queremos irnos a encerrar a los corruptos, no queremos irnos a recuperar el dinero que se pierde en mordidas y esquemas de corrupción. Queremos cambiar desde la ciudadanía. Y para cambiar desde la ciudadanía, dijimos, los jóvenes son la llave. Pero los jóvenes son una mancha gigantesca. Entonces, nuestro foco está en este grupo de jóvenes. Y entonces entras a otros retos, como por ejemplo, ¿y entonces qué mides en ese punto? ¿No? Porque no vas a incidir directamente en la corrupción. Nosotros, si tratáramos de medir el número de mordidas que se dan en cada estado, pues probablemente no veríamos un efecto de lo que hacemos, lo cual no significa que no tenga valor. Pero entonces hay métricas que son de impacto, como esta que les mostré ahorita, de este es el impacto que quieres lograr y aquí está el valor en pesos y centavos, ¿no? El incremento de productividad, la reducción de la rotación temprana, hace que esta inversión valga. Hay otras mediciones que tienen que ver con pasos previos, ¿sale? Entonces, están las métricas que miden resultado, como esa que les digo, y están las métricas que miden proceso. En nuestro caso, con Conversaciones, lo mejor a lo que podemos aspirar en este momento es a medir proceso. Ojalá que de la mano de cada uno y cada una de ustedes lleguemos a proyectos increíbles que empiecen a tener incidencia directa. Eso sería lo mejor, ¿no? Pero nosotros lo que medimos es cuántas personas están participando, cuántos jóvenes están participando en los proyectos que estamos haciendo, cuántos impulsan proyectos, cuántos profesores dentro de las universidades están comprometidos con la causa, ¿no? ¿Eso qué nos da? Pues nos da certidumbre de que el proceso va bien. También se vale medir el proceso, ¿no? Y entonces lo que hay que convencer ahí a una organización que meta financiamiento es que el proceso está bien argumentado. Que si bien no vas a lograr resultados de forma inmediata o impactos, ¿no?, sonantes, digamos, en los indicadores de forma inmediata, el proceso de largo plazo que estás llevando tiene valor. Y entonces lo que mide son cómo va el proceso. ¿Cuánta gente participó? ¿Cuántas ideas logramos? ¿No? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos registros en el reto? Entonces, también las métricas de proceso son importantes cuando los cambios son más indirectos o de largo plazo. Y finalmente, la última categoría, ya dijimos resultados, proceso, y la última categoría
en un modelo de evaluación muy simple, son elementos de infraestructura, por así decirlo, ¿sale? Es decir, en nuestro caso, en Mejor México y en conversaciones, no nos vamos tanto por ese lado. Pero algo que podríamos decir es, ¿cuántos vínculos con universidades tenemos? Que de hecho sí lo medimos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿El tener un vínculo con una universidad significa que el proceso va bien? No, porque para que el proceso vaya bien, tiene que haber estudiantes comprometidos participando. Pero los vínculos ayudan, son una especie de estructura de soporte, ¿sale? Entonces, esa es una especie de métrica, de infraestructura, vamos a decirle, que te puede ayudar a demostrar que tu proyecto tiene sentido y está bien sustentado, ¿sale? Entonces, de nuevo, resultados, proceso, infraestructura. Esas son como las tres diferentes cosas que podemos medir. ¿Qué es lo mejor? Medir resultados. No siempre es fácil. Si se puede, definitivamente vámonos sobre eso. Second best, ¿no? La segunda mejor, bueno, medir proceso. Que el proceso vaya bien y que esté bien argumentado. Y más a manera de soporte, medir que tengamos los elementos necesarios para llevar a cabo nuestra misión. ¿Sale? Es así como lo más básico. Mi amplia recomendación de todo lo que les platiqué ahorita, déjenme les comparto otra vez rapidísimo esa pantalla. Este tipo de diagramitas es un diagrama de análisis causal, no es otra cosa. Lo que decimos aquí es, esta variable afecta a esta variable, esta variable afecta a esta variable, todas estas variables afectan a esta variable. Y les ponemos pesos. Esto es súper cualitativo, ¿no? Si tuviéramos tiempo y dinero en este proyecto, hubiéramos generado hasta un modelo matemático, si ustedes quieren. Aquí no generamos modelos matemáticos, fue meramente cualitativo. Sabemos que esto tiene un peso importante. Sabemos que esto tiene un peso no tan grande, pero también importante, al igual que esto. Estos no tanto, tienen pesos menores, por eso los ponemos con rayitas más punteadas. Este tipo de análisis muy simples, muchas veces son muy buenos argumentos para que una organización diga, va, tienes claro por lo menos cuál es la idea, el término correcto es tu teoría de cambio, ¿vale? ¿Cómo es que vas a ir de punto A a punto B? Teoría de cambio es, podríamos dedicarle 3 sesiones nada más a hablar de teoría de cambio como modelo, como estructura de organizar sus proyectos, pero solo sepan esto, que si ustedes tienen claro qué es lo que quieren lograr con sus proyectos, si tienen claridad de cuáles son las variables que van a lograr esos resultados, eso ya es 80% del camino. ¿Sale? Bueno, no es cierto, porque Mili me va a decir, no es cierto, hay un chorro más de camino por andar, que es la parte de vinculación y relaciones y muchas otras cosas. Pero para tener un caso sólido, ¿no? Por lo menos esta parte de entender cómo se relacionan las variables y qué es lo que queremos medir, ya es un gran avance. No sé, Mili, si les quieras platicar un poquito de paréntesis. A Mili yo también la voy conociendo ahorita. Tenemos ahí muchos conocidos en común que me han platicado maravillas de ella, pero por cierto, Mili, tú apenas estás escuchando esto mismo junto con el resto, así que cuéntame qué te viene a la cabeza escuchándolo, viéndolo, y cuéntame un poquito de tus experiencias con esto. Gracias, pues coincido totalmente. Es importantísimo tener claridad, ¿no? Sobre tus indicadores y qué vas a medir, porque es una de las cosas, las principales cosas que deben de estar más sólidas cuando vas a procurar fondos, ¿no? Cuando vas afuera ya a llevar un mensaje, es cómo lo estás sustentando. Entonces, bueno, como experiencia nos ha pasado, bueno, recientemente tuvimos que abrir incluso un área completa que se llama MERA, que es de monitoreo y evaluación en la organización, porque nuestros proyectos realmente se notan cambios, digamos, como a nivel comunitario, pero no son tangibles, ¿no? Los cambios que se dan es, pues digamos, en la comunidad hay más cohesión, ¿no? Hay más liderazgo, pero bueno, ¿cómo puedes llegar a medir todo eso? Entonces, pues es una parte importantísima que hasta los indicadores intangibles y lo que estás tratando de alcanzar, pues tenga un sustento y se pueda, tal cual como lo dices, medir. Y a partir todo de una línea base, ¿no? O sea, siempre todo tiene una línea base. Es como, a ver, así están las cosas, es como as is y como debería de ser, ¿no? Entonces, siempre tienes que partir de tu línea base y eso lo puedes tomar, pues obviamente,
investigaciones, ¿no? De cómo están otros proyectos o qué están haciendo otras empresas. Entonces, pues coincido que es importantísimo tener mucha solidez en esta parte del proceso. Uh-huh. Sí, exacto. Y se los juro que muchas veces es más fácil de lo que parece, ¿no? O sea, no digo que sea trivial, pero muchas veces es más cuestión de primero meterse a estudios, ¿no? A ver cómo es que están midiendo esto en otros lados. Segundo, platicar con personas expertas, ¿no? En este tema y que lleven ya mucho tiempo, eh, digamos, chocando con los increíbles obstáculos que hay, especialmente en temas como corrupción, ¿no? Para medir impactos. Y que a partir de esos conocimientos que ya otras personas desarrollaron, pues ustedes puedan plantear ideas, ¿no? Eh, Otra cosa que es útil entender es la diferencia entre medir cosas factuales y medir cosas de percepción. ¿No? Les decía que el índice de transparencia es de percepción. Eso no lo hace malo, o sea, no significa que esté mal para nada. O sea, en realidad, lo que sería muy difícil es tener métricas homogéneas en todos los países, en todo el mundo, de qué tan prevalente o qué tan frecuente es la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no es como los registros en, no sé, salud pública, por ejemplo, ahora que estuvo de moda todo el tema de indicadores del COVID, ¿no? En los últimos 3 años. Bueno, eso es bien fácil medirlo. Y digo, no son perfectas las mediciones, pero sí son muy confiables, porque cada que un paciente entraba a un hospital, pasaba por un proceso de registro. Y entonces sabes que la información está ahí. Y que siempre y cuando pongas la manera de reportarla, que es lo que hicieron muy rápido en todo el mundo, pues puedes tener pues, números confiables, ¿no? Con la corrupción, pues ni modo que le digas a las personas, oye, cada que des una mordida, métete a esta página y registra tu mordida, ¿no? O a los policías, cada que recibas una mordida, métete a este sistema y registra tu mordida. Entonces, como no hay registros, es bien difícil que midamos directamente qué tanto ocurre la corrupción. Y eso en temas de mordidas, ¿no? Ya ni digamos en temas de tráfico de influencias, por ejemplo, que es algo mucho menos tangible muchas veces. Entonces, es muy normal que haya métricas como la de transparencia, que están más enfocadas a, oye, ¿y cómo ves la corrupción? ¿No? O sea, ¿sientes que hay mucha o poca corrupción? Y obviamente no le pregunto a cualquier persona, le pregunto a personas que tienen cierta cercanía, conocimiento, que están metidas en determinados sistemas de gobierno, empresariales, de tercer sector, ¿no? Pero busco a personas que me puedan informar con un mínimo de conocimiento de causa y entonces puedo tomar sus opiniones, porque son opiniones de alguna manera, como un referente de qué tanta corrupción hay en un país. Y la verdad es que por pura sensibilidad a cómo son los diferentes países, ves el índice de transparencia internacional y ves el listado de países y dices, sí, tiene sentido, ¿no? Aunque no me digan cuántas mordidas y cuánto dinero exactamente, ¿no? Tiene sentido que México esté más o menos en ese estándar, ¿no? De la última cuarta parte de la lista. Hay otros esfuerzos, por ahí de otras organizaciones que sí cuantifican con otros métodos y son súper complicados. Hay un estudio por ahí de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que habla de, creo que se llama Anatomía de la Corrupción, si no mal recuerdo. Les recomiendo que le echen un ojo, vale mucho la pena, porque hacen un esfuerzo por ir un poco más allá, hacen referencia, por supuesto, que al índice de transparencia internacional, entre otras cosas, y buscan cuantificar, ¿no? Y ojo que, aunque ustedes no puedan cuantificar fácilmente los impactos de sus proyectos, ese tipo de estudios ayudan a argumentar sus teorías de cambio. Si ustedes llegan con una organización y le dicen, mira, hay un estudio súper robusto hecho por el CIDE y hecho por Transparencia Mexicana y hecho por Mexicanos contra la Corrupción, que habla de que este tipo de corrupción nos cuesta a los ciudadanos tantos miles de millones de pesos, ese es un buen argumento. Y entonces lo que yo quiero hacer es reducirlo de esta manera. No lo voy a poder cuantificar, pues no, pero sé que hay un problema aquí que atacar. Y voy a cuantificar otras cosas, por ejemplo, métricas de proceso, ¿no? Cuántas personas pasan por determinadas acciones o determinados procesos que estamos haciendo en la organización o en sus proyectos. Esa es una manera, ¿va? Soy súper chorero y ya me pasé muchísimo el tiempo y vamos a hacer una cosa. A ver, en lugar de platicarles sobre
presupuestos y finanzas, que es creo que lo que menos me entusiasma, y les juro que no es más que tener buen orden y mucho cuidado con cómo plantean presupuestos. Eh, Vamos a hacer una cosa, Mili. Empecemos platicando como de historias que nos ha tocado estar metidos o ver de cerca sobre procuración de fondos, sobre cómo vamos a buscar financiamiento para distintos proyectos y que nos hablan de los errores típicos en la medición de impactos o en la definición y la administración de presupuestos. Entonces, a ver, cuéntanos alguna anécdota, historia que te sepas, que recuerdes. De acuerdo. Pues mira, recientemente tuvimos contacto con la Fundación Kellogg, ¿no? Con Kellogg Foundation, que están muy presentes sobre todo en la península de Yucatán. Nosotros estamos ahí por un tema de apoyo a la cultura maya, ¿no? De preservación. Entonces, pues la Fundación Kellogg es un ejemplo perfecto de todas las cosas que no tienes, ¿no? Como organización, ¿no? Las vas a saber en una convocatoria que abre la Fundación Kellogg, ¿no? O sea, te dicen, a ver, estamos apoyando la cultura maya en esta zona, tanto es el presupuesto, pues ingresen los proyectos, ¿no? Pero entonces cuando empiezas a ver una convocatoria de ese estilo, pues tienes que echarte a ver para atrás todo tu proceso, ¿no? Justamente todo lo que ya hiciste y lo tienes sustentado y lo que no. Entonces, de entrada, por eso yo les comentaba ahorita, tuvimos que hacer toda un área completa de monitoreo y evaluación en la organización, porque los resultados que nosotros estábamos transmitiendo son intangibles. Y entonces, pues desde sacar una línea base, es muchísimo trabajo de campo, ¿no? También, de entrada de investigación previa. Luego, bueno, son cuestiones también de que todo lo tienes que tener muy transparente. Eso es un tema también en las organizaciones, ¿no? En la transparencia y en la que tienes tu contabilidad, tu administración, tus presupuestos, cómo tienes dividido todo, ¿no? Siempre saber perfectamente, antes de obviamente de salir a buscar fondos, es para qué vas a ocupar esos fondos, ¿no? Entonces, ese objetivo claro, que puede ser para un proyecto en específico, puede ser para hacer crecer tu empresa, puede ser para una remodelación, todo eso tiene que ser, paso uno, establecer el objetivo más claro posible para poder, bueno, pues dimensionar, ¿no? Exactamente cuánto es lo que vas a necesitar. Y entonces todo eso te lo piden desglosado por, digamos, si vas a pagar, por ejemplo, una nómina, ¿no? De personas de tu empresa, pues tienes que tener desglosado cuántas horas trabajan para cada cosa. Si tienes que platicar cuántas visitas de campo, bueno, pues hasta la gasolina desglosada. O sea, cuestiones del presupuesto que son importantísimas y, como decías tú, Ángeles, Excel, ¿no? Y ni modo. Y entonces mucho, y creo que todos digamos, o los oficios o todas las profesiones tienen que ver con el Excel. Te lo juro que hasta un artista, ¿no? Tiene que sacar sus costos, ¿no? Tiene que saber cuánto se gastó en la pintura, en el óleo y cuánto se va a gastar en los lienzos y cuánto más desde sus horas de tiempo, ¿no? Que le tiene que aumentar. Entonces, un presupuesto, pues es de las cosas primordiales que te piden y con organizaciones tan grandes como la que estoy platicando, pues todavía te lo piden más desglosado e incluso que te piden una cuenta específica ligada a un Excel de cómo van a ir los gastos y cómo estás tú ocupando ese dinero, ¿no? Durante el tiempo que te están dando el recurso. Entonces, pues todo ese tema me parece a mí, pues, importantísimo, de tener la medición y el presupuesto siempre, siempre, siempre bien sustentado. Y si quieres me puedo seguir de una vez con unos cuantos pasos de procuración de fondos, que bueno, es un plan, ¿no? Un plan básico, son estos, digamos, 9 pasos, está muy fácil. Esto es primero que nada establece estos objetivos, ¿no? ¿Para qué vas a ocupar este dinero? Para financiar un proyecto, cubrir gastos operativos o expandir la organización, lo que sea. Necesitas identificar a tus donantes, ¿no? Entonces ahí es donde yo me iré un poquito también a hacerle doble clic, porque uno es, por ejemplo, no sé, ustedes los jóvenes que nos escuchan, ¿tienen ideas de hacer una empresa social o tienen una idea de hacer una ONG tal vez que tenga proyectos, pero no tiene venta de productos y servicios, ¿no? Entonces ahí es identificar perfectamente pues quién es quien puede dar el recurso. Les comentaba que existen todos estos fondos de inversión de impacto en donde, bueno, piden en realidad que pues las organizaciones ya tengan ya algo avanzado, pero pues pueden darte fondos desde muy temprana edad de la empresa, ¿no? Con tasas muy fáciles, digamos, para poder hacer redituable el dinero de los socios. Entonces, esto es toda una parte de la inversión de impacto, o sea, súper importante que hoy en día, pues,
los emprendedores sociales tienen que tener en cuenta. Y la otra parte, pues, es la filantropía, ¿no? O sea, filantropía completamente, que es procuración de fondos de donativos, ¿no? En donde ahí, pues, ya es, tú como organización tienes que tener, primero que nada, pues, la facultad de recibir fondos, ¿no? Y poder emitir recibos de donativo, que eso es todo un rollo con Hacienda, que ya lo irán viendo más adelante. Después de los donantes, bueno, tenemos el plan de acción, ¿no? Tenemos que tener clarísimo, pues, cuál va a ser el plan detallado que incluya qué estrategias de comunicación, qué canales de difusión vamos a utilizar y establecer también como plazos y metas para alcanzar, ¿no? No sé, de aquí a 2 meses quiero hacer un evento de procuración, por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué necesito? A un cronograma, qué canales, cuál va a ser el mensaje, y todo eso es como un plan de acción y de comunicación. Algo que pues es importante que no todo mundo tome en cuenta es que hay que tener un equipo de procuración de fondos, ¿no? Porque muchas veces en las empresas o en cualquier emprendimiento, pues el mismo, obviamente, dueño, inversionista, pero director, pero hace todo, ¿no? Y también hace procuración de fondos. Y mucho de esto tiene que ver también con la personalidad de la gente que va a estar en tu equipo de procuración, ¿no? O sea, no, digo, tiene que ser gente extrovertida, tal vez, con excelentes habilidades de comunicación. Entonces, un equipo que además esté dando seguimiento a todos los leads, digamos, a todos los contactos que vas tomando, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tiene que, o sea, por ejemplo, el perfil de un equipo es que tenga habilidades en marketing, relaciones públicas, ventas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salir, digamos, ¿no? Con la parte externa de la organización, ¿no? Salir a vincularse. Lo del presupuesto, que ya lo comentaste muy bien, ¿no? Que además, pues, tiene que incluir estos gastos de campaña, los honorarios del equipo de procuración de fondos, ¿o no? O sea, si tú vas a hacer una campaña de procuración, no es nada más tus gastos operativos, ¿no? También tienes que sumar todas estas horas que va el equipo a trabajar, ¿no? En hacer todo esto, la gente de marketing en hacer el mensaje y sumarlo, ¿no? A esta campaña. Y pues, por ejemplo, la salida que le podemos dar a esto, pues que son eventos, ¿no? De procuración de fondos, pueden ser rifas, subastas, conciertos, o por la parte de inversión de impacto, pues directamente un pitch, ¿no? Al CEO de la organización que crees que puede aportar el recurso. Entonces, planificar muy bien estos como espacios de salida, ¿no? Para dar a conocer tu proyecto, pues también, y pues todo eso también lleva una planeación previa. Los canales de comunicación, bueno, obviamente pues se aúna un poquito esta campaña que estamos planeando, ¿no? De cómo vamos a hacer llevar el mensaje. Y finalmente, bueno, tenemos la parte de agradecer a los donantes. Una vez que, bueno, tú ya llegaste a tu punto de procuración de fondos final, que es el evento de procuración, invitaste pues a, digamos, todos los directores, en caso pues de la secretaría de fulanita que está trabajando para el trabajo digno, por ejemplo, ¿no? Hablando de trabajo digno y los jóvenes, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Los miembros del gobierno, los directores de las fundaciones, los mismos jóvenes también para darles voz, ¿no? Es importante también que si tú estás promoviendo cualquier proyecto, en nuestro caso que estamos trabajando para la juventud maya, bueno, pues invitamos justamente a los jóvenes mayas a que también desde su parte tengan la voz y expliquen y puedan dar un mensaje como más emotivo de por qué se están necesitando recaudar, ¿no? Recursos. Y dando como un poquito vuelta, cerrando el círculo, me parece que es importantísimo también evaluar y ajustar el plan, ¿no? Entonces, primero ver, pues, qué resultados tuvimos, después de, obviamente, agradecer a todos los donantes, pero qué resultados tangibles tuvimos en cuanto a la procuración de fondos, y pues siempre agradecer, pero muy específicamente a cada uno de las personas que nos apoyaron en este caso, ¿no? Para además, bueno, y comentarles además los resultados, y es toda una campaña de comunicación adicional, ¿no? Que el donante o inversionista haya quedado contento, ¿no? Con lo que hizo. Entonces, pues es un plan, digamos, básico, ¿no? Son 9 puntos básicos para planear, cómo ir a salir a buscar fondos. Y pues también la cuestión de las relaciones públicas, ¿no? Siempre tratar de ver quién puede ser nuestro vocero, quién tiene contactos, ¿no? Quién, bueno, tiene ya igual una experiencia previa, pero pues las personas, bueno, en general, que van a procurar fondos es gente extrovertida, ¿no? Que
tiene esta capacidad, ¿no? Verbal, ¿no? Para poder procurar, ¿no? Y platicar justamente de todo el sustento de indicadores, ¿no? Que tiene el proyecto. Entonces, bueno, un poquito de manera básica es lo que les puedo platicar yo. Pero a mí me gustaría saber también, regresar la bolita a, por ejemplo, algunos comentarios de quienes nos oyen, qué tipo de proyecto están pensando, ¿no? Que quisieran emprender, porque por ahí algo más puntual. Sí, levantó la mano Mafer. Hola, Mafer. Hola, muchas gracias, Mili y Matt. Por ahí deben de estar mis Jimenas, Jimena Bermúdez y Jimena Chospa. Justo les estoy preguntando en el chat porque nosotros tenemos, ahora que Jimena Bermúdez les cuente un poquito más, pero a grandes rasgos, nosotros tenemos que levantar algún tipo de sponsorship con alguna marca o con alguna empresa privada que nos pueda dar material, y además vamos a trabajar con algún equipo deportivo universitario. Justo estábamos hablando en nuestra última sesión de que tenemos que preparar un pitch para ir a presentar esto, ¿no? Entonces, me encantaría, si Jimenas, que están ahí, pero ¿qué nos recomiendan incluir en nuestra presentación? ¿Qué tanto tiene que durar para que realmente sea efectiva y consigamos lo que estamos buscando? Sí, bueno, si quieres yo entro un poquito. Un pitch, digamos, speed pitch, que es lo que ahora se usa, porque ya sabes, como ser humano ya no tenemos atención casi para nada, ¿no? Entonces, hay que resumir súper bien, sobre todo, la parte de cuál es el impacto que quieres, ¿no? Al que quieres alcanzar, pero con el sustento de la medición, ¿no? Que comentaba Ángel, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta línea base, creemos que podemos lograr esto, ¿no? Y son metas, deben ser metas muy realistas. ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? ¿No? ¿Y qué herramientas vas a utilizar para medir este impacto? Entonces, y bueno, por supuesto, luego el costo, ¿no? Pero el costo de este proyecto tiene que ver, pues, con todo lo que ya desglosaste de operaciones, ¿no? Que platicaba un poquito Ángel, pero creo que esto del impacto, de cómo vas a llegar a lograrlo, ¿no? ¿En qué tiempo y con qué lo vas a medir? Son tres cosas, pues, fundamentales. Ángel. Sí, y no sé, Mafer, así de bote pronto, algo que se me ocurre que puede ser interesante es cómo la presencia de una marca, por así decirlo, o de un proyecto social eh, vinculado a una marca de ropa deportiva le puede beneficiar de alguna manera en toda esta tendencia de los famosos ESG, ¿no? De cómo están cercanos a las problemáticas sociales. Y entonces, pues una métrica rápida, ¿no? Que se puede sacar, que no es una métrica de impacto nivel resultado, ¿no? Sino es más bien quizás de proceso, sí, proceso sobre todo, es cuántas personas van a ver tu marca relacionada con la lucha contra la corrupción, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ahí, pues, no nada más es el número de personas, sino también pueden ser interesantes si el público que va a ver a esos eventos, a esos equipos representativos, pues también es un público relevante para la marca, ¿no? Entonces, quizás ahí también habría que pensar cuál es la marca ideal. Por ponerles un ejemplo, si vamos a un representativo de determinada escuela en X estado, pues habría que ver si ese público puede ser especialmente relevante para un Nike o para un Adidas o para un Puma. Claro. O para otro tipo de marca. Pero para otro tipo de marca, ¿no? Porque lo que estábamos pensando es, ubican seguro perfecto este tema de pinta tu raya y juega limpio, y está patrocinado Ajá. por Comex, que ni siquiera es una marca deportiva, ¿no? Pero le entró al juego de palabras y le entró a todo esto, y hoy todo el mundo dice pinta tu raya con Comex, ¿no? Esa parte creo que la tenemos como bien identificada, sino más bien sería como cuál es la recomendación en términos de
incluyan estas 4 cosas de su proyecto, ¿no? Incluyan en este tiempo no más de 2 minutos. Yo siempre les digo pitch elevator, pero pitch elevator pues no es lo mismo si subes 3 pisos que 15, ¿no? Entonces, más o menos entender esa parte que están aquí, creo que todos mis integrantes, para que los escuchen. Sí, si quieres, yo sumo a lo que comentó Ángel, que, bueno, importantísimo el target, ¿no? Porque, bueno, pues estás hablando de una marca, un Nike o lo que sea, es saber, ¿qué escuelas van a tener mi marca? ¿Qué cantidad de gente? Y si no es Nike, bueno, pues más bien primero demográficamente ver cuál es el target, ¿no? O sea, ¿quiénes vas a llevar estos artículos deportivos? Y la otra también que, bueno, referente al elevator pitch, también, ¿qué le estás dando de plus? O sea, ¿cuál es el valor adicional o el valor agregado que tu proyecto tiene versus otros? ¿No? También y esto es mucho también de hacer benchmarking, investigar qué otros proyectos similares existen, identificar tu, valor adicional, que eso también, creo que en el elevator pitch del template te lo dice, ¿no? ¿Cuál es tu, justo esa parte, ¿no? ¿Qué les estás dando que los otros no? Entonces creo que eso también hacer como mucho énfasis y también muy brevemente, obviamente, la misión, ¿no? En general, o sea, el objetivo general del proyecto, pero hacerlo breve, o sea, que lo puedas decir en una oración, digamos, ¿no? O sea, como que todo siempre hacerlo más pequeñito. Va. Jimena, Y ¿algo me faltó? Pues no, pero no sé, como que quisiéramos saber un poco más sobre, o sea, cómo tendría que ser nuestra presentación. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Sino, o sea, sí entiendo que debe tener como todos esos elementos, pero quizá una recomendación más cualitativa respecto a... Cualitativa, sí. Ajá. Como tipo si dices un investor de Cotal, porque yo les dejé de tarea que tenían que hacer su pitch. Ok, yo les voy a dar 2 consejos importantísimos. Bueno, 3. El primero voy a hacer énfasis en algo que dijo Mili, que me parece importantísimo. Ejemplos similares, campañas similares. O sea, va a ser mucho más fácil que una marca deportiva se sienta eh, como conectada con otra marca deportiva que hizo algo similar u otra marca, quizás no deportiva, pero sí de su segmento, más o menos, que hace cosas similares. Eso definitivamente es muy útil. Eh, Segunda recomendación. Eh, Siempre, me voy por la fácil que es la última. Nunca terminen con un gracias. Tengo alergia yo a eso. Y en general terminar con un gracias es tirar por la borda todo el vínculo emocional que habían generado a lo largo de la presentación, así como de, wow, esto está increíble, gracias, ¿no? Siempre terminen con una llamada a la acción. O sea, siempre y entonces el siguiente paso es ¿le entras? ¿Te sumas con nosotros? ¿No? Es la invitación, no es el gracias por escucharme, gran señor financiador, gracias por regalarme un ratito de su tiempo. No, esto está tan chingón que te conviene entrarle. ¿Le entras? Venga, ya, ¿no? O sea, es una invitación, no es una presentación por la que tengan que agradecer el tiempo. Y la otra Me encanta, recomendación que les... Maqueso. Sí, es importante. La otra recomendación que les iba a hacer es tengan muy claros, muy claros los montos. Porque eso sí, cuando no hay claridad en cuánta lana están pidiendo, olvídense, porque si no, o sea, tú no puedes tomar una decisión sin tener claridad de qué me estás pidiendo, ¿no? Y si me pides algo y no tienes claridad de por qué me lo estás pidiendo, Y se vale que, porque nosotros lo tenemos que dividir, una cosa es como conseguir en dónde vamos a poner unas frases en las que estamos trabajando, puede ser mochilas, brazaletes, playeras, tal, de lo que se una, de lo que cada quien, pero también, no sé si en este tema de montos y medición, que es lo que dices, también hacer como énfasis en el tiempo. Oye, quiero que tu equipo lo juegue, lo traiga una temporada, lo traiga siempre, lo traiga... ¿Eso también se vale? O sea, ¿se vale pedir eso? claro, sí, porque al final toma en cuenta digo, en el caso de los representativos universitarios tenemos la ventaja de que no son espacios publicitarios, y entonces no están perdiendo dinero, por así decirlo, en no poner a otra marca ahí, ¿no? O sea, en poner conversaciones o este proyecto en particular, en lugar de poner a,
¿cómo se llama? A Corona, ¿no? Entonces, no es una pérdida, pero de todos modos es de alguna manera una inversión que está haciendo la empresa, la marca, en conectarse con ustedes. Entonces, sí, yo creo que el tiempo es un punto importantísimo. O sea, necesitamos que nos pongan aquí durante tanto tiempo. Va. Y otro tema, perdón, esto es un o sea, sponsorship para un proyecto que tiene algún impacto ambiental, social o algo Social. positivo. Social. Y entonces en ese caso también tu donante, o sea, también identificas a quién se lo vas a ir a vender, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas con el de marketing, porque le vas a vender como justamente llegarle a tantas mil chavos Claro. de tal target, a que vayas con el de responsabilidad Responsabilidad social. social. Claro, entonces en tu caso ahí sí directamente es con responsabilidad social porque tiene un impacto social, ¿no? Y entonces no les interesa tanto el tema del target como tal, sino del impacto social, justamente. Sí. Sí, exacto. Perfecto. Gracias. Chospa y Bermúdez, ¿algo más? Yo solo quisiera preguntar respecto a la parte del presupuesto, eh, ¿entrarían esos gastos como, o sea, como lo mencionaron, lo que vamos a utilizar, pero no entraría porque, por ejemplo, en la UNAM tengo entendido que se les dan los uniformes a los jugadores? Bueno, se les dan los uniformes a los jugadores. En ese caso, nosotros no contaríamos el gasto del uniforme, ya que el uniforme sería el que les dan, o nosotros tendríamos que quizá darles un uniforme que ya traiga la frase. Depende, ¿no? Porque tienes que, o sea, a lo mejor les das el uniforme, pero te cuesta a ti la impresión de la frase, por ejemplo. Y entonces tendríamos que ir con una imprenta o con alguien que haga serigrafía o ese tipo de cosas. El uniforme no per se. Es diferente a si dices, conseguí playeras de Adidas con el logo de la universidad, y ahí ya es otro tema, ¿no? No sé, siento. Pues ahí sí, o sea, ahí más bien es como ustedes lo quieran plantear, digo, porque si no es con los uniformes, ¿cómo se vendería? No, O sea, es con, es que tenemos todavía varias ideas que no hemos terminado de bajar, dependiendo de lo que vayamos consiguiendo. claro. Pero más bien es como un accesorio del equipo. Puede ser termo, puede ser mochila, puede ser una banda como tipo la que los futbolistas se pusieron para todo el tema de inclusión ahora en el Mundial. Tenemos ahí como varias opciones. Claro, y eso ya tienes que tú haz de cuenta con el proveedor del merchandising que se Exacto. llama, ¿no? Ya, pues cuánto cuesta tanto el producto como con ya la serigrafía y todo ese costo completo más tus, ¿no? Todo lo que le vas a subir de operación, de los costos que estamos comentando, pues entonces ya se lo vendes así finalmente ese precio al cliente, ¿no? O De acuerdo. Ujú. Gracias. ¿No? ¿De qué? Mac, yo tengo ¿Qué una onda? pregunta. Sí, hermano. Perdón. A ver, nosotros estamos pensando, o sea, el grupo, el equipo, en hacer un TikTok, bueno, cápsulas en TikTok, porque por el recurso ahorita es lo que se puede, y para pasar en las escuelas a padres con niños de primaria. El medidor, o sea, la medición sería el número de likes de ese TikTok o el número de vistas, por ejemplo, eso sería una medición. Sí, es una medición. Ahí en redes sociales, y no soy experto para nada, pero hay que, digamos, ser muy críticos de lo que implica. O sea, en el caso de TikTok, por ejemplo, el volumen de vistas sí tiene una implicación importante en cuanto a qué tan interesante o atractiva es para el público la publicación, porque como es mucho más, eh, se, se propaga más hacia cuentas que no te siguen que hacia cuentas que te siguen, como eran las redes sociales antes. Aquí el número de vistas sí implica un cierto nivel de interés, ¿no? Okay. En otras redes sociales, que son más, Instagram ya está migrando más de ese modelo, pero antes Instagram era, te ve la gente que te sigue. Y entonces el hecho de que te vea mucha gente, pues solo significa que te sigue mucha gente, no que tu publicación sea interesante. ¿Cuál era una métrica que hacía que tu publicación fuera marcada como de esto es interesante? Que tuviera interacciones, ¿no? Entonces no son las vistas, es el like, es el compartir, es el comentario. Entonces, dependiendo de la red social, las métricas pueden ser muy diferentes, ¿no? Más tomen eso en cuenta. Y lo otro también es,
¿cuál es el efecto que quieren lograr más allá de que vean estas publicaciones? Así, las publicaciones, por ejemplo, lo que quieren lograr es mayor interés en temas de corrupción o no sé. Si que los papás escuchen o sea, a través de un medio como el que a sus hijos desde pequeños, o sea, el mensaje sería que desde pequeños se hable de este tema, ¿no? Entonces pueden ser varias cápsulas o puede ser una dependiendo del impacto que tenga, pero la idea sería que se pueda difundir fácil, que aparte tenga un costo barato de elaboración, ¿no? Que ellos lo puedan hacer en la universidad. Y si esto fuera exitoso, pues sí, entonces hacer varias cápsulas o irlas teniendo y ya tienes como, ahí sí puedes ir a conseguir a lo mejor un sponsor, pues ya si tienes 1 o 2 o 3 cápsulas con mucha difusión a nivel nacional, bueno, pues a lo mejor sí tienes más impacto, ¿no? Exacto. Luego, si quieren, también les puedo sumar que bueno, existe lo de Google Analytics, ¿no? Que también tú cualquier tweet o cualquier comentario que hagas en red social, hay una plataforma que te mide muy bien cómo se movilizó, digamos, esa pieza, ¿no? Entonces, pues ahí, digo, se ha utilizado en campañas y todo esto, pero pues ahí tienes como justamente, y incluso hasta demográfico, ¿no? ¿Cuánta gente de qué lugar abrió el tweet o el TikTok? Pues existen Okay. O sea, con Google Analytics puedes ver el engagement que va a tener un TikTok que tú subas. No estoy segura si TikTok, la verdad, yo lo hemos utilizado, por ejemplo, para justo Google, ¿no? O sea, en Google te dicen, bueno, pues tu página ha entrado tanta gente, pero existen otras plataformas que yo sepa que te pueden hacer medición, digamos, no nada más los likes e impresiones, sino pues en dónde se abrió, de qué más o menos, Sí, más mujeres, más hombres, ¿no? mujeres, edades, todo eso. Sí. Muchas gracias. Gracias, Meli. Gracias, Mac. Otra duda tienen. Bueno, les platico una clásica también. Una vez estuve en un evento de pitches de emprendedores no sociales, eran emprendedores más orientados a tecnología, donde estaban directivos de Google, de Microsoft, o sea, gente de nivel, digamos, y además personas que estaban como muy empapadas de estar recibiendo este tipo de propuestas. Y hubo una plataforma en particular, no recuerdo bien ahorita qué hacía, pero recuerdo que era del Poli, que era un equipo de estudiantes del Politécnico, y estaba padrísimo su proyecto, estaba increíble, era un tema de salud, era tema de tecnología para la salud. Y les pegaron un batazo violento y los destruyeron porque su presupuesto era demasiado poco ambicioso. Y entonces lo que se dieron cuenta los inversionistas que estaban ahí para evaluar las ideas, o sea, como que la gente pensaba, ¿no? Este equipo pensaba que pues les voy a pedir poca lana porque es más probable que me den poca lana. Y a ver, no digo que nos volvamos locos y pidamos, ¿no? Sumas millonarias. Pero cuando pedimos poca lana y ese pedir poca lana significa que no estamos entendiendo la magnitud de lo que estamos haciendo, ese es va en detrimento de nuestra idea. Entonces, el argumento fue un tipo de Google el que les dijo esto, ¿no? O sea, les dijo, oye, ¿y tu sueldo? Ah, no, es que, pues lo vamos a hacer en nuestros ratos libres y pues es que, mano, no. O sea, si no estás considerando el tiempo que le estás invirtiendo, me preocupa que no valoras tu propio tiempo. Y entonces, ¿cómo vas a valorar un proyecto de emprendimiento si ni siquiera le pones valor a tu tiempo? ¿No? Entonces, a mí esa respuesta me pareció genial porque sí va totalmente en contra de esta noción que tenemos muchas veces de no, bájale el presupuesto para que no, o sea, insisto, no es tampoco vuélvanse locos y pidan muchísimo, pero sí dimensionen bien lo que necesitan, porque dimensionar mal para abajo tampoco ayuda. No porque se pida menos lana es más factible que les den lana. Es factible que les den lana si el proyecto está bien argumentado y si en esos argumentos tienen claro cuánta lana necesitan para cada cosa. Y ser transparente siempre, ¿no? Justamente, o sea, digo, para eso se hace un presupuesto y tomar en cuenta hasta el sueldo de la persona que, o sea, todas, absolutamente todos,
entran en ese presupuesto y luego se divide, digamos, por producto o por proyecto, pero tienen que ser muy minuciosos en ese tema del, sí, como dices tú, del presupuesto, pero también hacia el revés, o sea, hacia el otro lado también, ¿no? Es como bueno, su evaluación fue porque cree que el proyecto va a ser, ¿no? Va a arreglar la guerra en algún lado o no sé, entonces también se van de repente hacia el otro lado. Entonces, pues digo, a todos nos ha tocado que tenemos que siempre ser transparentes pues estar en la media, ¿no? O sea, como que en la balanza, ¿no? Sí. Aquí les va a ayudar mucho estar en un grupo como este, porque pues al final Jorge, Mafer, Moni, Fede, yo, pues ya nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Entonces, eh, una buena recomendación que les puedo hacer es nunca lleguen a tirar un pitch por primera vez con la gente con la que les puede financiar. El pitch siempre se pilotea y se prueba con un círculo inmediato primero. Desde acá pues ya la llevan de gane porque por algo tienen a los mentores que tienen y por algo están en este proceso de impulso y entonces nos pueden aprovechar para hacer esos pitches y probar las ideas y oye, esta manera de plantearlo está pegadora, esta palabra está bien usada, esta lana tiene sentido, esto que les estamos pidiendo tiene sentido, es mucho, es poco, estamos tomando en cuenta todos los costos, ¿no? Entonces nunca va a ser perfecto y siempre en algún evento de pitching les va a tocar recibir un sombrerazo, ¿no? De, ay, no, nunca nos dimos cuenta de que nos faltaba eso, pero va a ser mucho menos grave si pilotean y empiezan a probar sus pitches en un círculo inmediato, cada vez más cercano a las personas a las que les van a presentar la idea. Gracias. Gracias. Yo también quería saber qué otro tipo de proyectos están impulsando para conocerlos mejor. La verdad es que me encanta ¿no? Que a esta edad todo el mundo queremos emprender y pues digo, lo que podemos ayudar, pero ¿qué más traen por ahí? Algo súper innovador. Más. Jimena, termínenles de contarlo. Nuestro está súper innovador. ¿Qué tal que Mili tiene ahí un pariente deportista? O Mac, que según yo, sí lo queremos, según yo, si mal no recuerdo. Tenemos buenas aficiones deportivas. Es correcto. Pues nuestro proyecto consiste en todos esos utensilios que llega a utilizar un deportista, ya sea el jersey, sudadera, pants, los balones, quizá alguna pulsera, vengan frases que aludan a la no corrupción. Empezando en equipos universitarios, nosotros somos de la UNAM, empezando en los equipos representativos de la UNAM y buscamos expandirnos a más universidades y así quizá llegar hasta un punto en el que sea más, más nacional. Ese es como nuestro proyecto y ahorita estamos viendo qué debe decir nuestras frases para que tengan impacto, justo a quién debemos acudir para quizá pedir un tipo de financiamiento, cómo hacer saber a la gente que vamos a iniciar con ese proyecto y todo eso, pero básicamente ese es nuestro proyecto y pues esperamos que toda esa gente que sigue mucho el deporte empiece como a cambiar esa mentalidad de, ay, ese juego está comprado, los árbitros están pagados, por eso marcan mal, o situaciones así, para que vaya como transmitiéndose eso de que no debería existir corrupción. Jimena, ahorita que platicabas, me vino a la cabeza toda la conexión. O sea, por un lado, esto que dices es chistoso porque a mí jamás se me hubiera ocurrido el deporte como un campo en el que la corrupción es una problemática grave y que preocupa. Y sin embargo, van un chorro de talleres que hemos hecho. Desde antes de estar en Mejor México, hice un proyecto por aquí en la Ibero en un laboratorio de diseño que armamos un semestre y surgió como uno de los temas de mayor interés por broncas de corrupción.
Y mi hermano, que es periodista deportivo, también me empezó a platicar de, no, es que no tienes idea, o sea, la compra de árbitros en la primera división es lo de menos. La bronca son las becas de los de los deportistas de alto rendimiento que van a olímpicos, que van a panamericanos. Ahí es un cochinero, ¿no? Y en las federaciones. Entonces, bueno, está esa conexión de el deporte y la corrupción, pero luego está la otra conexión de el deporte como un elemento de formación importante, integral, ¿sabes? O sea, como que los chavos deportistas, las chavas deportistas, generalmente son como el contrario a ese otro joven que no conecta bien con una ambición mayor, con ganas de crecer, de desarrollarse. O sea, como que el deporte sí es también un semillero de líderes, ¿no? De alguna manera. Y se me ocurrió también la conexión, por ejemplo, con, no sé si lo sepan, pero antes de que al Barcelona, ¿no? El equipo de fútbol, le cayeran a billetazos los petrodólares de Qatar, el Barcelona no utilizaba publicidad en su playera. Y hubo un año o varios años en los que traían la publicidad de UNICEF nada más, que evidentemente no la cobraban. El costo de esa franja de UNICEF, no recuerdo cuántos millones de dólares al año era, pero era una donación violenta lo que hacía el Barcelona poniendo UNICEF en su playera. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un equipo de altísimo rendimiento, referente internacional, ¿no? Que muchos jóvenes siguen como ejemplo aspiracional, agarra uno de sus espacios de los uniformes deportivos para conectar con una problemática social o con un bien más trascendente que el simple negocio. Entonces hay como muchas conexiones por ahí de la cultura popular que pueden utilizar para conectar emocionalmente en ese pitch con marcas deportivas. Gracias, Dale, Mac. no hay de qué. Otra Jimena. No me quiera robar a mi equipo, ¿eh? De ninguna manera. Hola, Justo buenas está. tardes. Perdón, soy parte del equipo de Maffer y como ya lo mencionó mi compañera, nosotros nos enfocamos en los equipos deportivos principalmente de nuestra universidad, de nuestra facultad. Queríamos nosotros iniciar con una frase que nos destaque, que nos haga reconocer. Esta frase la estuvimos trabajando, de hecho ya tenemos varias opciones. Maffer nos iba a ayudar con un contacto para elegir cuál frase iba a ser la que nos iba a representar o si es que teníamos que hacer modificaciones a alguna de ellas. De igual manera, nosotros nos queríamos, nos queremos hacer notar en los utensilios de Deporte UNAM. Nosotros tenemos varias opciones de igual manera. Tenemos que nuestra frase que vamos a elegir esté representada en botellas de agua para los deportistas, las mochilas, bueno, en la UNAM dan mochilas a los representativos, entonces luego sabes quién es este deportista de ahí de la UNAM, quién es el que está representando a la UNAM, entonces nosotros también queríamos justo eso, queremos que nuestra frase esté en esa mochila, nuestra frase esté en esa botella, en cualquier cosa en donde nos identifiquen como equipo. Y ya básicamente esa es nuestra propuesta. Está súper interesante. Yo creo que, digo, tal cual pudieras hablar con gente de la UNAM misma, ¿no? De toda esta área que tiene la tienda de deportes, de Puma, ¿no? Bueno, sí es Puma, ¿no? O Sí, sea, no Puma la marca de zapatos, sino me parece que lo tienen como brandeado Sí. incluso. Bueno, hablar con esa gente de ahí mismo en la UNAM, ¿no? Habiendo tanta población, digamos, y deportistas. Y luego también, pues, si las universidades a las que van a atender son tipo la UNAM, que es una universidad donde puedes encontrar pues gente de toda la ciudad, digamos, ¿no? Como de todos los niveles sociales, de todos, incluso, bueno, edades más o menos jóvenes, pero pues buscar marcas que sí sean un poco más amplias en el alcance, digamos. O sea, Nike a lo mejor pudiera hacer algo como más selectivo, ¿no? Pero pues buscar marcas que pues sí son como, digamos, más universales. No sé, ahorita no se me ocurre cuál, pero
no irse nada más a quienes creen que por ser una marca muy conocida como Nike son los que tienen más recursos, ¿no? A veces no, a veces hay, por ejemplo, fábricas de sandalias que pues usa la mayor parte de la población en México que pues tienen muchísimos recursos y pues ellos también pueden apoyar. O sea, lo que voy es no quedarse con las marcas que ya conocemos, o sea, hacer un estudio un poco más amplio. Sí, de hecho, inclusive había platicado con Mafer y le había dicho que en las páginas en las redes sociales de la misma escuela hay mucha facilidad para que nos puedan apoyar. Entonces, nosotros queríamos realizar una encuesta en donde le preguntemos a los estudiantes qué tan viable es que ellos utilicen estas herramientas que nosotros les vamos a brindar o ofrecer, pero igual yo tenía la duda. Nos hacemos ya notar en nuestra universidad, tal vez en otras universidades, y digamos que ya estamos, no sé, potencialmente identificados. Entonces, me pregunto cómo es que nosotros podemos hacer que alguna marca deportiva quiera trabajar con nosotros, cómo podemos hacer que ellos nos vean a nosotros. Ahí creo que, bueno, sí es muchísimo de tocar la puerta, buscar a las personas indicadas dentro de las marcas deportivas, que en este caso, como les decía, sería del área de responsabilidad social, ¿no? Más porque es un proyecto que tiene un impacto social. Y ahí sí es, pues, sacar todos los contactos que se pueda de gente que conozca quienes estén en marcas deportivas y hacerlas, o sea, bueno, desde cero, llamadas o hoy en día, bueno, pues a lo mejor conectar por WhatsApp y pedirles una cita, ¿no? Digo, eso ya es como algo muy específico del proceso de venta, pero creo que cuando conectas personalmente con alguien, ¿no? Es mucho más fácil que te presten atención que mandar antes una presentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, pedir siempre un contacto humano, porque sí, eso es importante para hacer un vínculo, ¿no? Y luego ya, y es pues tal cual, uno por uno, pedir citas, llamada, y luego ya la presentación se envía, etcétera, pero pues un Yo, poco así. yo agregaría, siempre busquen dar algún valor agregado, ¿no? Y si ese valor agregado puede ser, por ejemplo, ya tener el vínculo con equipos representativos que ya les dijeron, sí, vamos, sí, nos encanta la idea, nada más es cosa de que la marca haga ¿no? Los uniformes y nosotros le entramos, les allanan mucho el camino, les facilitan como la chamba que ellos tienen que hacer. Entonces también busquen esas maneras de facilitarles la decisión, ¿no? Porque si les dicen, no, necesitamos que hagas A, B, C, D, E y F para apoyar a nuestro proyecto, es bien diferente al, ya te traje todo, nada más fírmale, ¿no? Entonces, también busquen esa manera. Ok, excelente. Muchas gracias. Súper, súper buenos los tips que nos comparten Mili y Mac. Muchas, muchas gracias por sumarse. Si no hay alguna pregunta, ya cumplimos nuestra hora y media. Se fue rápido. Eso habla de que estuvimos muy entretenidos, estuvimos bien, aprendiendo mucho y entendiendo y comprendiendo cómo funciona este mundo. Eh, no sé si quieran dar algún comentario de cierre, Mac, Mili. De mi lado es que nunca se desanimen, la verdad, porque este tema de procurar fondos es de tolerancia, ¿no? A la frustración, porque, ¿no? Y también es cuánta gente vas a llegar a ver y de esa cuánta gente pues te van a comprar a veces hasta el 1% nada más o el 10%. Entonces, que no se desanimen cuando les digan que no las primeras veces, porque eso es cuestión de seguir, ¿no? Hasta que pues ya nos dan el recurso. Entonces, eso. Gracias a todos, ¿eh? Bueno, no voy a terminar con gracias porque si no ya. Pero por su tiempo, sí, la verdad, el tiempo siempre se aprecia. Sí, cómo no. Y yo Gracias, no, aunque no sea gracias, correcto. yo no termino con gracias, termino con la invitación de si quieren conectar luego y platicar un poquito más de temas específicos, pues tienen, por ahí Jorge tiene nuestros datos, se los puede pasar y cualquier duda por el correíto, lo que necesiten, pues con muchísimo gusto y de verdad que entusiasma mucho ver a jóvenes dispuestos a hacer cambios importantes, así que les felicito a todos y les deseo muchísimo éxito.
Gracias, Mili. ¿De qué? Que estén muy Muchas bien. gracias, Mili. Buena tarde. Muchas Bye. gracias a todos por esta Gracias a sesión. todos y todas. Muchas Chao. gracias.